Bueno, pues suben por orden. Eva Hernando, que es abogada y va a hacer reflexiones muy técnicas sobre algo tan importante como la economía en la restauración. Le sigue, bueno, pues Alberto González Precic, que ya nos conocemos hace muchos años, estrella Michelin, restaurante Silavario en Asede, en su casa, y Raquel Ogando, que bueno, pues también es Vigo Gastronómico y una empresaria que también nos va a dar ese punto tan importante y tan necesario como es la economía. Montamos un restaurante, la idea es romántica. ¿Hay que ser romántico para abrir un restaurante? Mucho. Estamos de acuerdo que hay una gran parte de romanticismo, de idealismo y de desconocimiento probablemente del negocio, y que la parte económica es importantísima. Entonces, bueno, pues vamos a intentar tratar de hablar de todo ello junto a Miguel Álvarez, que va a estar conectado con nosotros en streaming, que es fundador de North Food. No sé si lo tenéis por ahí, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Dónde? Aquí, vale, estoy al revés. Vale, pues empezamos por Miguel. ¿Qué o cómo o cuánto es de importante tener una idea de gestión económica antes de empezar un negocio? A ver, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, sí. Sí, perfectamente. A ver, es importante tener una idea de gestión económica, igual que es importante tener una idea de menú, de servicio, de producto, ¿no? Todo es importante. Lo que es cierto es que desde el día que abres un restaurante tienes un negocio en las manos. Si no operas tu negocio con la misma excelencia o con la misma pasión que operas tu cocina, es muy complicado que sobrevivas, ¿no? Porque son tantos los factores que afectan a un negocio, a un restaurante, ¿no? Y si hablamos de temas de coste personal, si hablamos de alquileres, si hablamos de suministros, que decimos en esta época, ¿no? Del tema de electricidad y gas, y no los manejas de la forma correcta, tu cocina estará muy buena, pero tu negocio va a durar muy poco tiempo. Entonces, yo creo que es tan importante tu propuesta de producto, calidad de servicio, como la gestión del negocio mismo. No, perdona, no escucho. Que cómo se prepara, ahora sí, cómo se prepara esa gestión, cómo se anticipa, ¿qué recomiendas tú a todos los hosteleros que están hoy aquí y a los que van a salir de aquí, que hay muchos alumnos de escuelas de hostelería? Bueno, yo lo organizaría en 4 puntos fundamentales, ¿no? Si me permites, porque para aquí unas notas, para seguir un guión. Perdona que estoy a 9 horas de diferencia. No lo sabíamos. Al otro lado del mundo y ahora intentaré seguir este guión. A ver, mucho mejor. Si hablamos a ver, ¿ahora me escucháis? Sí. Si hablamos de qué recomiendo yo a la hora de operar un restaurante, de abrir un restaurante, de hecho lo enfoco mucho a la apertura del restaurante, ¿no? Porque la operación es más rutinaria, es más recurrente, digamos, hay que mantener un nivel, hay que mantener un poco el estándar que hemos definido, ¿no? Pero si abrimos el momento 0 a 1, que es el momento en el que abro un negocio, sobre todo el primer negocio, que es el más complicado de todos, ¿no? Por lo menos para mí lo fue. Hablo de 4 aspectos críticos. Lo primero es la decisión de la ubicación del negocio. El segundo, que yo le llamo lo más crítico, porque es una decisión con la que te casas toda tu vida, por lo menos toda la vida del negocio. Vale. De hecho, el día que tú abres un negocio, trabajas para esa ubicación durante toda la vida del negocio. De ahí la importancia que tiene, ¿no? El segundo aspecto son finanzas. Para mí es lo más urgente. Es decir, como no cuidas las finanzas, tienes un mes y medio de runway o de vida, ¿no? Había un dato cuando empezó pandemia en el 2020, que era que la liquidez media de las empresas de hostelería en España estaba en 48 días. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso? Que en un mes y medio estás muerto. Por eso las finanzas son lo más urgente. Porque en un mes y medio te puedes equivocar a veces en el servicio. Lo pagas meses, pero la gente acaba volviendo si tú te recuperas. Pero el dinero se acaba en 48 días. Es la media de la empresa española, de la empresa de restauración española. El tercer punto para mí es capital humano, que es lo más importante. Lo más urgente no siempre es lo más importante, ¿no? De hecho, suelen ser diferentes. Sin lugar a dudas, lo más importante. Y lo cuarto es operaciones. Si vamos por el primero, ¿no? Que es lo más crítico, que es la ubicación, ahí lo que siempre recomiendo es tener una primera decisión de qué tipo de restaurante queremos. ¿Queremos un origen o queremos un destino? ¿No? Pues ahí tenemos, por ejemplo, a Alberto, ¿no? Que buen amigo y además soy fan
de su restaurante de Selabarrio, es un destino. Alberto estaba en Tui y Alberto está en el centro de Vigo. Allá donde esté va a ser un restaurante muy conocido, ¿no? Y referente en nuestra área geográfica. Pero si hablas antes hablaban de McDonald's, ¿no? Que es muy aburrido. Bueno, yo ahí difiero un poco. Yo creo que también todo negocio tiene su sentido dentro del mercado, ¿no? Si hablas de un McDonald's es más importante el destino, no el origen. O mejor dicho, el origen, no el destino. Es decir, el sitio donde tú te pongas. Porque tiene que haber unos flujos, unos tráficos de personas que realmente le den sentido al negocio. Entonces, primero de todo es decidir qué eres. ¿Un restaurante de origen o destino? Y toda tu propuesta gastronómica, de servicio e incluso de precio, va a girar en torno a eso, a esa decisión. Y después un análisis en 3 niveles, que yo le llamo el análisis de ciudad, barrio e inmueble. Es decir, ¿en qué ciudad me quiero poner? ¿Hay población suficiente para mi propuesta? Segundo, ¿en qué barrio voy a estar? ¿Realmente es la ubicación a la que la gente quiere llegar? Y tercero, ¿en qué inmueble? ¿En qué espacio específico? ¿No? ¿Me ven, no me ven? ¿Es fácil de entrar, no es fácil de entrar? ¿Hay aparcamiento? ¿No? Son decisiones ya muy concretas que hay que ir tomando desde la planificación del negocio, ¿no? Ahora, si hablamos de finanzas, que es el segundo punto, que es lo más urgente, decíamos, ¿no? Aquí sí que mi primera recomendación, la más importante, y por cierto, de la que Eva va a hablar mucho mejor que yo seguramente, es la de organiza bien las finanzas de tu negocio, sobre todo de tu negocio actual. Y cuando hablo de organizar finanzas, a lo mejor hablo de aspectos más mercantiles que financieros, es decir, de cómo organizar la propiedad del negocio, ¿no? De cómo separar cómo crear un vehículo de gestión totalmente independiente de la economía familiar. Porque eso pasa mucho, y lo sabemos todos los que estamos en hostelería, cómo se mezcla la economía familiar con la economía empresarial, ¿no? Del negocio. Y es un grandísimo error. Quizás el mayor error que podemos encontrar, no solo en restaurantes, sino en casi todas las empresas. El segundo es, protege tu patrimonio. Y repito, Eva sabe mucho más de esto que yo. Protege tu patrimonio porque un mal restaurante te puede arrastrar a ti y al patrimonio de toda tu familia. Y conocemos muchos casos. Y tercero, si hablamos ya de inversión, de ese 0 a 1, ¿no? O de ese siguiente restaurante, separa los recursos necesarios para una nueva inversión de los necesarios para la operación del negocio ya existente. Es decir, no se te ocurra mezclar un solo euro para la compra de patatas de mañana, ni uno, en el ladrillo del restaurante del futuro. Es un grandísimo error. Grandísimo error. Recomiendo, no. Es más, pido, por favor, que quien monte un restaurante, o un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto restaurante, separe la inversión siempre del negocio recurrente que ya tiene operando, que es el que produce para abrir ese restaurante. Si hablamos... Dime. Dinos. También propongo tener un modelo financiero, siempre, ¿no? El modelo financiero en el cual sepamos pues, cuánto dinero queremos que nos deje el negocio, ¿no? Pero si hablamos de modelo financiero, tenemos que separar hablamos de cuentas de resultados, balance y flujo de caja. Bueno, vamos a ir a la tierra. Cuentas de resultados es para saber si es rentable, si el negocio da dinero. Pero si el negocio da dinero, no se lo tienes en caja, que es diferente. Segundo, balance, para saber si es sostenible, es decir, lo que debo y lo que me deben, ¿no? Lo que tengo y lo que produzco. Ese balance es muy importante. Y balance es el gran descuidado de las empresas muchas veces, ¿no? Para mí cada día tiene más relevancia. Y tercero, el modelo más importante de todos es el flujo de caja, flujo de tesorería. Porque el flujo de tesorería te permite saber si vas a pagar la nómina a final de mes. Y no hay nada más, angustioso en un negocio de hostelería, por lo menos, que no saber si pagas la nómina a final de mes. Es algo horrible, algo horrible. Por eso yo digo, si me tengo que quedar con alguno de estos, hay uno que es vanidad, que es la cuenta de resultados. Es que vendo y gano, olvídate, es vanidad, ¿no? Hay uno que es seguridad, que es el balance, y hay uno que es supervivencia, que es el flujo de caja. Céntrate en el flujo de caja, si puedes pagar la nómina a final de mes, y olvídate el resto, si no tienes tiempo para atender los tres. Vale. Nos ha ilustrado... Y por último, estructura muy bien. Y perdón. Bueno. No, que sigue. Es que quería hacer... Sigue, venga, terminamos. Sigue. Como hay un poco de delay en la señal, a veces... Bien, bueno, y por último, estructura bien la deuda, porque, claro, los recursos propios con moderación. No apuestes todo tu dinero en un restaurante, nunca lo hagas, mi recomendación. Ni en ningún negocio, ¿eh? Apuesta solo lo mínimo necesario. No es fácil, ¿eh? Ya. Después está conseguir deuda. Aquí no lo pone muy
fácil, ¿no? Desgraciadamente. No se pone muy fácil, pero intenta conseguir deuda la necesaria, o la que puedas pagar, mejor dicho, leasing para maquinaria inmobiliario y póliza para IVA, ¿no? Porque de repente la gente se olvida del IVA y dice, coño, y me faltó pagar el IVA, ¿no? Yo recomiendo una póliza siempre, porque al final el IVA lo recuperas o lo compensas, con lo cual al año siguiente lo devuelves. Pero bueno, si hablamos del tercer bloque, Se, humano, se oye regular, ¿no? sí. Claro. A ver ahora. A ver. Bien, el equipo que soporta un crecimiento en puntos de venta se desarrolla durante años. Así que, aunque no te haga falta, empieza hoy. Porque el día que quieras crecer en puntos de venta, no vas a tener la gente necesaria si hoy no empezaste. Eso es muy importante. Desarrolla tu gente sí o sí, para que pueda atender más puntos de venta. Y si no los abres y te va bien, te puedes ir de vacaciones, ¿vale? Pero desarrollalos, porque si no los tienes desarrollados, no vas a poder abrir puntos de venta. Bien, el tema de la preparada para sucesión. Esto es muy importante. O sea, no es solo de que la gente sea competente en su puesto. Se trata de que la gente pueda hacer cosas en un puesto superior, en un puesto de más responsabilidad. Después, si quieres crecer, ten las funciones de expansión y la operación bien delegadas. Bien delegadas. Ten equipos autónomos en el día a día y una persona, que puede ser tú, el líder de la empresa, el administrador, el emprendedor, centrado en la expansión. Pero no tengas las dos funciones en ti, porque es muy complicado. Miguel, creo que nos has dado a todos un montón de información importantísima. No sé si veo ahí a gente tomando apuntes, algunos sí, están tomando apuntes y todo. Y como fundador y de North Food, tu experiencia creo que es súper válida. Una última reflexión, porque te oímos entrecortado y regular. Si tienes que hacer una última reflexión. Sí, la última que haría sería, voy a hacer dos muy rápidas. La primera, hemos pasado del famoso que se solía decir, ¿no? El location para un restaurante, ¿no? Que es la ubicación es lo más importante. Yo lo diría que hoy en día es personas. No hablemos de trabajadores, hablemos de personas que trabajan. Ha cambiado esto mucho. Ha cambiado para mejor, creo. Se ha hecho un poquito más complejo, pero ha cambiado para mejor. Hay que entender a las personas y sus circunstancias. Ha cambiado mucho. Los millennials son diferentes, las personas tienen cargas familiares, tienen compromisos, tienen otro tipo de intereses ya que no son solo trabajar. Así que entendamos a las personas. Y ya por último, define tus operaciones. Lo que hagas, hazlo bien y hazlo según tu estándar. Define cómo quieres trabajar, define cómo quieres que sea tu comida, redáctalo y contrólalo. Porque si no lo controlas, seguramente no lo vayas a conseguir. Sería lo último de todo. Pues muchísimas gracias por estar conectado aquí con nosotros. La verdad que has dado unos apuntes muy complejos, muy completos, de los que todos deberíamos tomar muy buena nota. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Y a mi derecha, Eva Hernando, decía antes Miguel que podía ilustrarnos mucho más sobre qué no hacer o qué se hace mal en relación a todo el complejo de finanzas, combinaciones de patrimonio, restaurante. Sí, a ver, yo creo que más que finanzas, que yo bueno, soy especialista en derecho mercantil, sí que, a ver, viendo cifras del sector, veía el otro día que 300.000 locales en España están en manos de sociedades limitadas formados por 2 o 3 socios. ¿Vale? Eso quiere decir que hay muy poca concentración en el sector y que cuando abrís un negocio en este sector lo normal es me junto con mi amigo o con el que me va a aportar algo, monto una sociedad limitada, voy al notario, firmo la escritura, que me ponen delante, la mayor parte de las veces no sé ni lo que pone allí, o a la gestoría de turno y a tirar para adelante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en nuestra profesión vemos la parte de la prevención y la parte del conflicto, ¿no? Yo soy más de prevención que de conflicto porque no voy al juzgado, pero sí que a nivel societario vemos muchos problemas entre socios, porque al final los socios son el matrimonio profesional, ¿no? Y tú cuando te casas, las capitulaciones matrimoniales las firmas cuando te llevas bien, cuando el amor es ciego, somos novios, todo va fenomenal. Pues en los negocios pasa más o menos lo mismo. Montas una sociedad y, oye, nos llevamos genial, qué bien, venga, y dentro de 3 años, cuando las cosas no van bien, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, yo como consejo creo más en que prevengáis, en que vayáis con un asesor, que el día que queréis constituir una sociedad vayáis allí, que le digáis vuestras
inquietudes, que firméis un acuerdo de socios, que al final de lo que se trata es de que el negocio sobreviva, ¿vale? Nosotros, como abogados mercantilistas, no solo vemos los intereses de los socios, sino vemos el interés de una sociedad que tiene trabajadores, que tiene obligaciones que pagar, y entonces el poder ver en un acuerdo, pues oye, ¿qué pasa si yo mañana me quiero ir de aquí? ¿Qué pasa si yo, además de este restaurante, tengo otro y no tengo exclusividad? ¿Qué rol voy a desempeñar dentro del negocio? ¿Qué salario voy a recibir yo y qué salario vas a recibir tú? Todo esto, en el momento que nos llevamos bien y con un moderador que os ayude, se lleva fenomenal y tendréis además unas normas un poco disuasorias del conflicto posterior. Si no es así, yo os lo digo, a mí me da muchísima pena cuando viene gente al despacho y veis, no, es que llevo 5 años trabajando, bueno, ahora me llevo mal, y ya te das cuenta de que esto va a acabar en cerrar y no hay solución, ¿no? Y eso es un lado, y después, efectivamente, como dice Miguel, con mucho acierto, en negocios tan pequeños hay mucha confusión entre el patrimonio personal y el del negocio. Es importantísimo que antes de ir a firmar una póliza, antes de ir a firmar al banco un préstamo, que os asesoréis, qué es lo que estoy firmando, que mañana perdéis la casa y la frase normalmente es que, bueno, yo no sabía ni lo que estaba firmando. Eso no os puede pasar. Yo estoy de acuerdo. Ayer comentaba un poco con David cómo íbamos a preparar la ponencia. Lo vuestro es un negocio y lo tenéis que vivir como un negocio. O sea, no vale saber solo cocinar y hacerlo bien y tener un restaurante fantástico, un sitio guay. O sea, tenéis que preocuparos de que tenéis una empresa, que tenéis trabajadores, que firmáis contratos y que tenéis que saber y si no sabéis, asesoraros para prevenir el problema. Yo creo que es importantísimo y que ha quedado clarísimo y es un fallo pues más que visible. Es el fallo normal. El normal, el que nos vemos todos los días, del que vivimos también, los abogados, pero bueno. Bueno, pero más vale prevenir que lamentar, sí, ¿no? Es más barato prevenir que curarse. Bien, siempre. Sí, en la vida en general. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias también, es una aportación interesantísima y una reflexión que deberíamos hacer y que se puede revisar ahora también. Claro que sí. De que tenga su restaurante funcionando, su patrimonio funcionando y todo mezclado, que no espera que vaya mal, que se puede corregir en vida, que no, no solo es el inicio. Fíjate, la sucesión de ese negocio a tus hijos, el cómo involucro familiares dentro del negocio, que a veces es un problema. Es decir, yo tengo un restaurante y al final acaba trabajando la mujer de mi socio aquí, esto es un problema. Bueno, pues todo el hijo de mi socio, mi hijo. Claro. Bien, pues aquí tenéis una experta en resolver muchísimos temas que os pueden afectar y que os están afectando y que os afectarán. Tenemos también, bueno, pues a Alberto González Percic, silavario, estrella Michelin, aquí en su propia casa, 2 pisos más arriba, que vamos a preguntarle cómo un estrella Michelin vive la parte, se plantea la parte no gastronómica del restaurante. ¿Cómo te planteas la económica? Bueno, yo creo que como cualquier otro negocio, ¿no? Sí es verdad que al hilo de, ¿no? Yo ya, por suerte, ya he escuchado, por ejemplo, a Miguel, ¿no? en otros foros, efectivamente, pues, y a otras, pues, bueno, y también tienes tu formación y tal, y efectivamente eso poquito a poco va calando, ¿no? En el sector y va enriqueciendo a los profesionales que van abriendo negocios. Sí es verdad que yo podría poner un poquito la realidad, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues los que estamos dentro y que llevamos ya unos años en esto, sabemos cuál es la verdadera realidad de este sector, ¿no? Efectivamente, lo de no mezclar el patrimonio personal, ¿no? Con tal está muy bien, pero para un pequeño emprendedor que no tiene nada, como es, no sé qué tanto por ciento, ¿no? Pero la mayor parte de los negocios de hostelería en este país, excepto los grandes grupos, pues son negocios emprendidos por gente sin capacidad de inversión en muchos casos, ¿no? Con una capacidad muy limitada, ¿no? Entonces, al final, eso conlleva que la realidad un poquito, aunque tú sepas, ¿no? que es bueno y que cada vez se sabe más y que cada vez todo esto lo valoramos más a la hora de emprender un negocio, bueno, pues la realidad es que los negocios en este país, somos un país en el que no hay segundas oportunidades, o sea, en ese sentido, como fracases estás muerto, porque no hay, a diferencia de otros países, el fracaso empresarial está mal visto en todos los aspectos y no hay, yo creo, una cultura, ¿no? empresarial que fomente las segundas oportunidades a nivel empresarial.
Y dos, que cuando abres un negocio, bueno, pues al final tú estás centrado en lo que mejor sabes hacer, que normalmente lo mejor que sabes hacer es hacer de todo, ¿no? Efectivamente, yo hablo por mi experiencia. Al final tú eres un negocio y nos gustaría tener un equipo económico, ¿no? Unos asesores económicos fantásticos, nos gustaría tener, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que emprendes de una manera precaria, en la mayor parte de los casos, y eso conlleva que, bueno, pues que dejes un poquito de lado, elementos fundamentales en un negocio, como ha ido enumerando Miguel, y que lo dejes un poquito de lado por el mero hecho de empezar, ¿no? De empezar, de consolidar tu propuesta, de tirar para adelante. Y entonces, bueno, pues eso es un poquito, ¿no? esta radiografía, ¿no? Del sector, lo que la realidad es, ¿no? O sea, lo que la verdad es que es yo utilizo siempre una palabra que es una incertidumbre brutal, porque bueno, tú abres un negocio y mal o bien haces tu pequeño estudio de mercado, ¿no? Y dices, joder, muy sencillo, porque al final este negocio es un negocio sencillo, ¿no? La gente llega, compra un precio medio y tú tienes unos costes, ¿no? Entonces pero está basado en una incertidumbre tan brutal, ¿no? Porque al final yo puedo poner en un papel 6 meses antes de abrir el restaurante que voy a tener X comensales, que se van a gastar tanto dinero y que tal, pero bueno, al final la realidad te reafirma o en muchos casos te cambia, ¿no? Yo siempre digo que coge por lo menos en mi caso, yo digo en mi caso, por eso estoy aquí, coge siempre la opción menos agradable. O sea, si tú tienes 3 escenarios, ¿no? Y normalmente la opción 3 es la que suele surgir. O sea, la menos favorable. La peor de las opciones es siempre la que debe surgir. Y si no es así, tienes suerte, pero yo creo que eso es muy importante, ¿no? Coger una opción tal. Y hablaba de los flujos de caja, ¿no? Y tener presente que por lo menos mi pequeña experiencia, ¿no? Que un negocio de hostelería necesita años para consolidarse y para poder entrar en unos números de viabilidad que te permitan empezar a pensar con claridad, porque sin dinero la claridad de mente es bastante difícil, ¿no? Entonces, en ese aspecto tienes que tener la capacidad económica o por lo menos tener una pequeña previsión, decir, bueno, pues yo voy a tener este fondo y efectivamente yo tengo todo, ¿no? Tengo los platos, tengo la despensa llena, tengo mi personal, tengo tal, pero voy a tener aquí X dinero para asumir lo mal que me va a ir durante unos meses. O sea, y este razonamiento que es un poco, ¿no? Pueril y un poco tal, es muy importante porque en muchos casos no lo tenemos, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a ser capaz de subsistir independientemente de que mi negocio no vaya bien, pues X meses o 1 año o 2 años, hasta que mi negocio se consolide y pueda tirar para adelante. Yo creo que esto es súper importante, ¿no? Y al hilo de lo que tú decías, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo cuando monté un restaurante o cuando me empecé a dedicarme a esto de manera autónoma, nunca monté un restaurante con una estrella Michelin. Eso es un punto como muy sencillo de decir, lo estoy diciendo aquí, pero que a veces la gente se confunde con esto, ¿no? Tú si montas un restaurante con el afán de tener una estrella Michelin, con el afán de ser un referente, ¿no? Oyes así grandes frases, ¿no? Ser un referente en tu sector, o crear conceptos, ¿no? Como yo siempre digo frases muy grandilocuentes en esto, ¿no? Estás olvidando y estás dejando de lado lo principal, ¿eh? Tú al final tienes que montar un restaurante, 1, para ser viable, para que sea un negocio viable, 2, y sobre todo que la gente venga a tu casa, coma bien, disfrute y tal. Y a partir de ahí, lo otro va llegando. O sea, que estamos confundiendo un poco el camino, ¿no? Estamos confundiendo un poquito unas cosas que van a venir sobre heridas que no dependen de ti, porque eso es súper importante. O sea, yo que no sé, carajo sé si voy a tener una estrella Michelin, si no me la van a dar, si el inspector ese día viene de mala leche, si le caigo mal, si ese día he fallado, porque fallamos todos. O sea, entonces tú no puedes basar tu apuesta, tu propuesta y tu negocio en algo que no depende en absoluto de ti. O sea, y eso es algo que a veces la gente, y yo escucho a compañeros que empiezan y tal, no, es que yo voy a por la estrella. Yo, bueno, pues venga. Bueno, entonces eso es importante, ¿no? O sea, como un negocio con estrella Michelin, bueno, es que mi negocio no es un restaurante con estrella Michelin, mi negocio nació hace ya 14 años desde una óptica muy modesta y eso sí,
pero porque lo llevo dentro, ¿no? Con un afán de una búsqueda de la excelencia, buscar una determinada manera de hacer las cosas, una apuesta por el producto local, una apuesta por el mejor producto que yo pueda acceder en cada momento, pero eso hay locales que no tienen una estrella Michelin y también lo hacen a diario, ¿no? O sea que yo creo que esto es súper importante, no confundir el camino con el fin, ¿no? O sea, después las cosas van llegando, o no. Y yo creo que la humildad y el trabajo, que es lo que tú estás reivindicando aquí en este momento, son ingredientes para conseguir después ese sueño que me imagino que muchos de los que estáis hoy en un restaurante tenéis, que es tener otro reconocimiento como el Estrella Michelin. Pero humildad y trabajo yo creo que son ingredientes fundamentales y es lo que tú has contado desde tu inicio, ¿no? Trabajo, claro, excelencia y humildad. Y llevar a cabo una propuesta que te haga feliz, que te realice como profesional e insisto, que a fin de mes los números al menos den para cubrir las obligaciones que tienes, ¿no? Y a partir de ahí tirar para adelante, pero no confundamos el fin con los medios y al final lo que se trata aquí es bueno, pues estamos hablando, ¿no?, desde esta faceta más económica de los negocios y que es lo más importante. Por mucho que digamos, al final yo puedo tener un ego fantástico, puedo ser un tío súper comunicativo, puedo tener una cocina súper innovadora, pero si la fórmula no está compensada y tal, no vale de nada. Lo decía Miguel, vas a durar que 3 meses, vas a acabar empufado hasta el último pelo y de poco ha valido entonces, bueno, pues yo creo que esto es súper importante, ¿no?, tenerlo. Bueno, y también tenemos a Raquel Ogando, ya para cerrar el círculo, que es, además de hostelera y de cocinera, la representante de Vigo Gastronómico, que es una propuesta que ha unado en Vigo a un montón de restaurantes, de hostelería, y ¿qué intentáis en Vigo? Raquel, dínoslo tú, así ya no lo vas a decir mejor que nadie. Bueno, un poco en el hilo de la charla anterior y por ahora no en esta. Posicionar a Vigo como destino gastronómico, ¿no? Comentaban en la charla anterior que, bueno, tenemos todos los recursos, no solo de ría, tenemos tierra, tenemos, o sea, por supuesto de ría también, pero en Galicia tenemos todos los recursos para ser el mejor destino turístico, o sea, gastronómico. ¿No? Entonces, creo que nos falta mucho camino por recorrer y nos hemos juntado un poco con la idea, ni los mejores ni muchísimo menos, ¿sabes? Un grupo de gente inquieta, que la mayoría de los emprendedores lo son, y para hacer cosas en Vigo, para poder situar a Vigo como turismo, o sea, como un destino gastronómico. Como un referente de destino gastronómico, ¿no? ¿Hacía falta? Sí. Hacía falta, creo que sí, creo que no sé si los que están aquí lo ven, pero a mí me parece que sí, que hace falta. Tenemos gente formada, un montón de propuestas que vale la pena visitar. Encima tenemos un montón de referentes en Vigo que nos posicionan, como puede ser Rafa o puede ser Alberto. Y al hilo de Vigo Gastronómico con la charla de ahora, falta esa parte de formación en finanzas, ¿no? Y bueno, Alberto y yo venimos de gestión hostelera, tú haces tus números y te posicionas y haces el estudio de mercado y haces las finanzas y haces absolutamente todo y de repente, bueno, tu negocio arranca, tienes ese colchón, todo va maravilloso, pero las cosas cambian y de repente te viene la pandemia y de repente te das cuenta que 48 días, no sé si llegamos muchos a 48 días cerrados. Esto mueve tus cimientos, de repente el porcentaje que tengo para suministros y el porcentaje que tengo para nóminas y el porcentaje, y al final no hay porcentajes. O sea, de repente tienes que reestructurar tu negocio completamente y a lo mejor no tienes tiempo de reestructurar. Entonces, nos hace falta formación, nos hace falta sentarnos y charlar con nuestros compañeros de una realidad, porque muchas veces no somos reales hablando, nos gusta mucho la farándula y entonces
sentarnos o sentarme a mí con mis compañeros de Biogastronómico, con mis compañeros del sector, no solo de la asociación, te enriquece. Yo lo comparo a como muchos de aquí tendréis aldea, ¿no? Y te relacionas con gente que normalmente no te relacionarías y te enriquece. Entonces, creo que crear un grupo gastronómico te enriquece como persona, conoces otras realidades, normalizas tu realidad y aprendes. Entonces, ese es nuestro objetivo. Pues no es malo, ni es poco, tenéis trabajo. Pero sí que hay que tomar a lo mejor nota, David, que Gastromovida tiene que, en ese afán de formación que tiene, ¿no?, y de futuro, el tema de gestión económica no es baladí precisamente. Y quizás sea una asignatura pendiente de todos los hosteleros, ¿no creéis? Dicen que sí por aquí, no los ves, Miguel, pero por aquí dicen que sí. Miguel, algo que añadir a lo que han dicho tus compañeros, algo que se haya quedado en el tintero, que me ha parecido interesantísimo todo lo que has dicho, de verdad. Demasiado intenso y como para crear solo una ponencia con Miguel en otra ocasión y traer a los hosteleros, a todos los que estáis aquí y a todos vuestros compañeros para tomar muy buenos apuntes. No, muchas gracias. No, solamente recalcar que tenemos que estar igual de preparados en hacer números que en hacer comida, ¿no? Y en dar servicio, que es muy importante, que nos jugamos el patrimonio familiar muchas veces, como decía Alberto, a veces es complicado, ¿no? Hay que tender a separarlo, pero de inicio es complicado separarlo. Nos jugamos mucho en esto. Cada vez que abrimos un restaurante nos jugamos el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, cuando más importante es hacer números, precisamente es cuando abro un negocio. Así que, bueno, no nos descuidemos por la pasión, por la ilusión, por la emoción de un negocio nuevo, de un restaurante nuevo. No dejemos de lado la importancia de los números, ¿no? Que normalmente, cuando no los cuidas, juegan en contra de ti, no a favor. Una pregunta que no quiero terminar sin hacérsela, Alberto, que une gastronomía y economía. ¿Cómo mantienes o cómo sostienes y cuéntanos el secreto, el ingrediente de ese menú que tienes a diario, el menú Berbés, que es en Muestra y Michelin el menú más barato de diario de España? Bueno, pues al final todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Primero hablaba Miguel muy acertadamente, ¿no?, el tema de la ubicación, ¿no?, de ese análisis. Yo creo que, a ver, cuando tú haces independientemente, que sí que puede haber ciertas connotaciones de un restaurante que a la gente venga, ¿no?, en cuanto que somos un cierto referente, la gente puede venir a conocernos. Sí es verdad que nosotros estamos tú haces un análisis que hemos hecho, ¿no?, antes de abrir este negocio, y dices, nosotros somos un restaurante que estamos en una zona centro, supercentro, no hay más centro que este en Vigo, efectivamente. Entonces, al final tú haces un análisis de tu clientela, ¿no? Y nosotros, con ese análisis, bueno, pues haces una apuesta, volvemos a la incertidumbre y dices, coño, yo voy a tener mucho cliente empresarial, mucho cliente que viene, en muchos casos, ya no solo es un tema de dinero, sino que es un tema de agilidad, de prisa, de estrés. Es un tema de dinero también, porque un tío que está trabajando no se va a gastar todos los días 80 euros en comer, ¿no? Y tú, a raíz de ese análisis que haces de tus potenciales clientes, de lo que tú esperas que entre en tu restaurante, te das cuenta de lo que le tienes que ofrecer. Y te das cuenta que eso, ya te das cuenta los 2 primeros años que estás en esto, que lo verdaderamente importante en un local, con todos los números que podamos hacer y con todo el análisis económico, ¿no?, de precio medio y tal, lo importante, lo fundamental es que el restaurante tenga gente. O sea, es horroroso, ¿no? O sea, y los que lo hemos vivido y los que lo vivimos todavía, todos sabemos que un restaurante gastronómico, le llamemos, ¿no?, al final nos comemos muchos ceros, y yo me he comido muchos ceros a lo largo de mi vida, y hay pocas situaciones que te coman tanto a ti como empresario que ver a 8 tíos en tu restaurante, ¿no?, 8 compañeros, digo, y no hay nadie para darle de comer, ¿no? O sea y eso al final te merma fuerzas a nivel personal porque, hostia, te genera un estrés muy importante. Sin duda. Y a la vez el personal, el equipo, todos, porque en eso te incluyes, está parado, ¿no? Y una máquina que está parada normalmente tiene muchas desviaciones y muchas tal. Entonces, para mí siempre es súper importante que un restaurante tenga gente. Después yo ya me encargaré de que esa gente se gaste un poquito más, ¿no? O sea, de intentar ofrecerle algo verdaderamente bueno para que diga, hostia, me tomo el menú de 27 euros, pero
me voy a tomar una copita de champán, me voy a tomar una botellita de vino o no, pero por lo de pronto yo tengo el restaurante lleno o casi lleno, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, primero, para la motivación del personal y dos, para ese flujo de dinero que todos los días tiene que entrar en tu caja, que cada uno sabe cuál es, que te permite pagar nóminas, que te permite pagar suministros y que te permite pagar el alquiler, ¿no? Entonces dice, bueno, pues yo efectivamente tenía que haber facturado 3.000, bueno, facturo 1.500, pero igual si no tuviera esta oferta, ¿cuánto facturaría? No lo sé. Y poquito a poco tú te vas situando, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave, ¿no? Esa valoración de tu cliente potencial y esas prioridades que tú pones en tu negocio. Y para mí una prioridad de un restaurante es que haya gente. Y sobre todo, dependiendo de dónde estés, ¿no? Porque tú si eres un restaurante que estás en, yo qué sé, hablando de un amigo y un compañero, pues, y que le dieron ahora la segunda estrella, José Vieira, ¿no? Que está en Rasó. Coño, tú a Rasó vas a vivir una experiencia gastronómica plena. Porque te vas a desplazar 40 kilómetros tal, y pues no te vas a tomar un menú de 25 euros, joder, No. pues lógico, ¿no? Entonces, sin embargo, Silavario, pues Silavario está en el centro de Vigo, en el centro financiero, los bancos, esto, lo otro, y tú vienes aquí a comer y a veces vienes a tener una experiencia más amplia y otras veces no. Y yo creo que, no sé, estos razonamientos yo creo que son lo que te lleva. Y después tienes que medirte, claro. Hablamos ahora, ¿no? Hablamos ahora que está muy de moda, es la cocina que a veces yo digo, uff, ¿no? Que ves menús de 200 pavos por ahí, no aquí en Galicia, pero fuera de la cocina del aprovecho. Y yo dije, joder, hostia, vas a gastar 200 y pico pavos en comer y vas a aprovecharle el tema, ¿no? O sea, que está muy bien, pero a lo que voy. O sea, que la cocina del aprovecho es la manera de hacer esas elaboraciones pues, más confortables, más sencillas, en las que puedes usar productos que tienes que desechar para una primera apuesta más gastronómica y puedes ofrecer cosas fantásticas en este menú más sencillo, ¿no? A lo que voy, que tú también tienes que medir lo que pones, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Si compras un gallo, yo siempre pongo el ejemplo del gallo, un gallo de Mos, ¿no? Un gallo de corral que vale a 20 pavos el kilo, no sé qué, bueno, pues hay partes del gallo que puedes usar o que tienes que usar para el menú gastronómico, el muslito confitadito, perfecto, con tal, la mejor parte y tal, y otra parte pues que tienes que hacer un canelón riquísimo de gallo de corral y bien trabajado, ¿no? Y esto lo puedes ofrecer y es la manera también de eliminar pues, productos o de eliminar pérdidas, ¿no? En cocina, ¿no? Es importante. También te ayuda, esto te ayuda, ¿eh? Claro, y además yo creo que tu propuesta es tan realista como inteligente. Y además esa persona que viene atraída por ese menú del día ya volverá después con sus amigos o con su pareja a tener otro tipo de experiencias si le ha gustado. Sí. Es un primer... Volvemos al riesgo, tiene su riesgo, porque la gente, yo siempre digo, en este sector, que es importante que yo creo que la gente que empieza y que vivimos de expectativas, ¿no? Yo voy a comer a un negocio y tengo unas expectativas, ¿no? Entonces, si es verdad que cuando un negocio como el mío pues hace este tipo de menús o hace este tipo de tal, tienes que hacerlo muy bien o intentar hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la gente viene con unas expectativas. Y entonces a mí me dice un cliente, yo, joder, es que venía un Michelin y tal, pues me esperaba más. Y yo una vez, cuando yo una vez a uno se lo dije, ¿no? Yo dije, perdón, yo también me esperaba más. ¿Ah? Hostia, pues tú te esperabas más. Te esperabas que por 27 euros te pusiese un violinista y te pusiese un plato de bogavante y una botella de champán. Entonces yo como profesional también esperaba que usted, que es mi cliente, lo entendiese en vez de con 27 viniese con 83. Claro, pero efectivamente no, esto es una cuestión de expectativas. Entonces tiene su riesgo, ¿no? Tiene su riesgo porque la gente viene con unas expectativas a un restaurante y si no sabes bajarle las expectativas o si no sabes, digamos, bueno, pues ponerlo en la calidad, explicarle lo que va a hacer, explicarle lo que va a comer, explicarle lo que está consumiendo, pues al final puede tener un doble efecto, ¿no? Sí, pero, bueno. le veo su riesgo también, tienes tú toda la razón, sí. Eva, ¿algo que nos ha quedado en el tintero para cerrar? Bueno, a mí me toca la parte aburrida, Sí, ¿no? bueno, los números, Los pero que son los necesarios, los abogados siempre y la son ley. lo peor de estas cosas, ¿no? A ver, yo me centraría en lo dicho, en prevenir. Yo el otro día estaba hablando con un amigo, ¿no? Y me hablaba del ejemplo de un restaurante que seguro que todos conocéis, cerca de la playa, no voy a dar el nombre, que se cerró porque los socios se llevaban mal. Un sitio que estaba lleno todos los días. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Bueno, tomamos nota del recado, que es lo que se suele decir. Y Raquel, ¿alguna última reflexión? ¿Algo que esté en el tintero todavía? No, creo que mis compañeros lo han dejado todo claro, clarinete. Me parece que sentarse y analizar los números ya no solo en aperturas, sino continuamente. Eso en tu lado de empresaria, que también lo tienes. Sí. No, yo de finanzas la verdad es que
muchas veces no le dedicamos todo el tiempo que necesita. Y ahora mismo se necesita mucho tiempo para analizar el entorno, lo que está sucediendo y lo que está por venir. Entonces, ahora es un momento de sentarse y, a pesar de tener poca información, han cambiado todos los hábitos de consumo, el ticket medio, y es así todo un poco novedad. Entonces, sobre todo para locales que ya llevamos tiempo, creo que es más delicado o nos va a llevar más tiempo analizar la situación en la que estamos ahora mismo. Pues dejarse asesorar no es mal consejo en cualquier caso, por alguien externo, ¿no? Yo creo que es algo que si no se sabe hacer, uno no lo sabe hacer, que no tenéis por qué saber, pues la asesoría es externa, está ahí y es accesible, así que ya sabéis que hay que ponerse al día, ¿vale? Sí, yo creo que simplemente estamos en un momento en el sector en general, ¿no? Que yo creo que hay que ya dejar el modelo familiar, ¿no? Que imperaba en este sector. Lo decía Miguel, ¿no? Y empezar a operar de manera profesional, ¿no? Y de manera pues un poquito más técnica en todos los aspectos. Todo esto tienes que dedicar unos recursos de tu empresa a esto. Tienes que tener pues, un buen asesor, una buena gestoría, estar bien asesorado, tener un equipo que tal. Y todo esto, bueno, pues todo esto hay que pagarlo, ¿no? Y para que... A lo que voy, que yo creo que es una idea que yo... Pero pues, es una inversión, yo creo, ¿eh? Sí, no, pero me refiero que al final esto alguien lo tiene que pagar, porque en este país la hostelería, y esto lo sé que no es muy... En este país salir a cenar, salir a tomar caña, salir a tal, es muy barato. Es barato. Muy barato. Muy barato. Y cuando sales un poquito fuera de tu pequeño mundo en el que estás absorto y sales fuera de España o te vas fuera a una capital, dices, coño, es que, ¿sabes? Que, claro, al final esto lo tiene que sostener. Nos gusta o no, lo tiene que sostener el cliente. Sí. Si tu cliente no está dispuesto a pagar, o sea, tu estructura no puede crecer. Y este es un análisis que tenemos que hacernos todos, ¿no? Porque estamos todos en un mismo sector y la gente te compara, ¿no? Evidentemente, es que tal menú vale 20 euros y el tuyo vale 15. Vale. O sea, ¿qué pasa? Es que igual el señor que está, después te lo encuentras, mira, el sitio que estaba el menú a 15, es que ya ha cerrado. Vale. Pero por lo de pronto está haciendo daño, ¿no? Está haciendo daño porque estamos generando en la gente una sensación de que comer en un restaurante o irte a tomar unas cañas y tal tiene que valer X. Y ¿qué pasa? Que seguramente la apuesta que tal, no hay verdaderamente un análisis de costes, no hay un análisis, no hay una estructura que tal. Entonces, este melón es algo que poquito a poco tenemos que ir abriendo, ¿no? Hemos ido abriendo otros. Yo siempre digo que yo cuando empecé trabajando para otros, yo trabajaba 60 horas semanales, cobraba un sueldo mínimo y poquito a poco las condiciones las hemos ido mejorando, no quedaba otra. Y este melón tenemos que ir empezando a abrirlo, ¿no? O sea, en este país, y con esto acabo, ¿no? En este país salir a comer, salir a cenar, salir a tomar caña, salir a consumir hostelería es muy barato. Y eso lo paga el chaval que está en la barra, el empresario que está detrás arruinado, el cocinero que lleva 14 horas trabajando, pero después se nos llena la boca con discursos de la conciliación, no sé qué, pero carajo, pero después cuando voy a pagar el servicio, como cliente, me cuesta, ¿no? Y me cuesta el pagar lo que estoy recibiendo y me cuesta valorar los sitios buenos aunque me cobren un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es la reflexión que yo dejaría de cara, así como en el aire, ¿no? Interesantísima, y tenemos por ahí una pregunta, ¿no? Sí, eso parece. Bueno, era una pregunta para Miguel Álvarez, que ha dicho que hay 4 puntos para su restaurante y no ha llegado a decir el cuarto, a ver si lo podría decir, por favor. Operaciones. Las operaciones, el día a día. Ahora sí, ahora sí. Sí, operaciones, el día a día. Es decir, todo aquello que tienes que hacer, ¿no? Que tienes que hacer en el restaurante y cómo lo controlas. Te doy un dato. Nosotros, aparte de manuales, procesos, procedimientos, reglamentos instructivos, todo lo que políticas y todo lo que te puedas imaginar que pueda haber en cualquier empresa, que lo aplicamos en cada restaurante. Hacemos cada año a cada restaurante 24 auditorías de diferentes tipos y recibimos 50 encuestas de clientes. Eso son operaciones, ¿vale? Es a lo que me refería. Eso es lo que mantiene al restaurante en el día a día. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a todos. Habéis dejado muchas preguntas abiertas y una opción estupenda que es la de la formación en gestión, que bueno, le pasamos la bola a David para sus próximas formaciones en Gastromovida. ¿Os parece? Pues gracias por estar aquí, gracias a Miguel.